Hace apenas unos segundos, si estabas cerca de una ventana, puede que haya pasado algo que casi nadie nota. Todos los pájaros de tu patio se callaron. No menos pájaros, no más bajito. Se callaron. El comedero quedó vacío de golpe. La rama donde estaba el gorrión vacía. El que cruzaba el pasto picoteando ya no está. En el tiempo que tardas en respirar una vez, tu jardín se volvió otro lugar. Y tú, como casi todos, levantaste la vista. No viste nada y volviste a lo tuyo. Hoy quiero contarte por qué eso fue un error. No porque hubiera un peligro para ti, sino porque lo que acababa de ocurrir no era casualidad. No eran pájaros haciendo cosas de pájaros sin más. Era un aviso, una señal cargada de información lanzada por una red de aves que llevan millones de años afinando su manera de hablar entre ellas. Y una parte de ese aviso, créeme, iba dirigida a ti. La mayoría de la gente oye a los pájaros igual que oye el tráfico de la calle. Es ruido de fondo. Está ahí y luego deja de estar y nadie le da importancia. Notan el silencio pero no lo leen. Oyen la alarma pero no la entienden. Ven el comedero vaciarse en 2 segundos. Piensan, habrá pasado un gavilán y ahí se quedan. Pero, ¿y si te dijera que los pájaros de tu patio tienen montado uno de los sistemas de alarma más finos de toda la naturaleza? Y que esos sonidos que sueltan llevan información concreta y ordenada sobre qué tipo de peligro hay, cómo de grave es, por dónde viene y qué conviene hacer. Que ese sistema funciona entre especies distintas. Que el carbonero y el gorrión y el zorzal se entienden entre ellos. Y que tú, si aprendes a escuchar, también recibes ese aviso. Mucha gente pasa años mirando pájaros sin entender ni una sola palabra de lo que se dicen. Hoy quiero que empieces a entenderlas. Te voy a enseñar 11 o 12 avisos que tus pájaros te dan todos los días y que casi nadie sabe leer. Ponte cómodo, que esto te va a cambiar la manera de salir al patio por las mañanas. Aviso número 1 y el más importante de todos. El silencio repentino, ese del que te hablaba al principio. Fíjate bien, porque tu patio no es un montón de pájaros sueltos cada uno a lo suyo. Es un nudo dentro de una red de avisos que se extiende por todo tu vecindario, funcionando las 24 horas, estés mirando o no. Cada pájaro de esa red es 3 cosas a la vez. Es un sensor que recoge lo que pasa. Es un altavoz que reparte la noticia. Y es un oído que escucha lo que dicen los demás. Recogen información del aire, de los árboles, del suelo. La comparan con todo lo que ya saben de tu patio en concreto, de tu calle, de las personas y los animales que pasan por ahí todos los días. Y la sueltan al instante para que todos los que estén cerca se enteren. Los que estudian a los pájaros le tienen un nombre a esto. Lo llaman escucha entre especies, y en tu jardín va en todas direcciones a la vez. Uno detecta algo. El de al lado reacciona. El de más allá reacciona al de al lado. Los del suelo reaccionan a los de las ramas. Y toda esa cadena se completa en menos de lo que tardas tú en levantar la cabeza. Por eso, cuando notes ese silencio que cae de golpe, no es que se hayan ido a dormir, es que alguien dio la voz de alarma y todos la obedecieron al instante. Piénsalo de esta manera, que es como yo lo entiendo. Imagínate un pueblo donde todo el mundo se conoce, donde cada persona sabe quién pasa por la calle. ¿A qué hora suele venir el cartero? ¿Qué carro es del vecino y cuál es de un desconocido? En cuanto algo se sale de lo normal, en cuanto aparece alguien que no encaja, la noticia corre de boca en boca, de una punta a la otra, antes de que te des cuenta. Pues tu patio es ese pueblo. Cada pájaro conoce el lugar de memoria. Sabe cuál es la rama segura, sabe a qué hora sale el sol por encima del tejado, sabe que tú llegas con el cubo de semillas más o menos a la misma hora. Y en cuanto algo rompe esa rutina, la voz corre. Y fíjate en un detalle que casi nadie aprecia. Ese silencio no es vacío, está lleno. Es un silencio que pesa, que se nota distinto del silencio normal de una tarde tranquila. Cuando tú llevas tiempo en un sitio, aprendes a notar esa diferencia con la piel, antes incluso que con el oído. Es como cuando entras a una casa donde acaba de haber una discusión, nadie dice nada. Dicen nada. Pero tú lo notas en el aire. El silencio de alarma de los pájaros tiene ese mismo peso. La próxima vez que sientas ese silencio raro, no busques con los ojos enseguida. Quédate quieto y escucha. Ese silencio te está diciendo algo y casi siempre te está diciendo más de lo que dirían si estuvieran cantando. Aviso número 2. La llamadita fina y aguda que avisa de peligro en el aire. Aquí viene lo bonito de todo esto, porque esto no es solo ruido. Es un idioma y tiene sus reglas. Te voy a hablar del carbonero, un pajarito pequeño y curioso que ha sido de los más estudiados del mundo entero. Cuanto más lo miran los expertos, más se dan cuenta de que lo suyo no es complejo, no más por complejo, sino que es preciso, ordenado, exacto.
Hace ya unos años, un grupo de investigadores grabó más de 5.000 llamadas de alarma de estos pajaritos frente a 15 animales peligrosos distintos vivos, de verdad. Y lo que encontraron cambió para siempre la forma de entender cómo hablan los animales. Resulta que el carbonero no tiene una sola alarma, tiene toda una familia de avisos, y dentro de cada uno va metida información concreta sobre la amenaza. El primero de esos avisos es una llamadita muy fina, muy delgada, muy aguda, casi imposible de localizar de dónde viene. Esa llamada significa una sola cosa: hay algo volando ahí arriba. Un halcón, un gavilán, algo que cae del cielo. Y el mensaje es claro: quédate quieto, no te muevas, no hagas un ruido que delate dónde estás. Y fíjate que listo, porque esa llamada está hecha aposta para que no se pueda saber de dónde sale. El pajarito susurra, casi al borde de lo que el oído humano alcanza, justo para que el cazador del cielo no pueda saber en qué rama está escondido. Y aquí hay algo de pura sabiduría de la naturaleza que me deja maravillado cada vez que lo pienso. Cuando tú o yo gritamos fuerte, cualquiera sabe enseguida de dónde viene el grito, porque un sonido fuerte y grave es fácil de ubicar con los oídos, pero un sonido muy fino y muy agudo es muy difícil de localizar, hasta para un halcón. Así que el pajarito hace trampa al revés. En vez de gritar para avisar, susurra. Avisa a sus compañeros sin delatarse a sí mismo. Es como pasar un recado de oído en una habitación llena de gente, sin que el enemigo se entere de quién lo está pasando. Toda esa inteligencia metida en un pájaro que pesa menos que una cuchara de azúcar. Y otra cosa que vas a notar con el tiempo: cuando suena esa llamadita aérea, los pájaros no salen volando a lo loco. Se aplanan, se pegan a la rama, se meten quietecitos en lo más espeso del arbusto, y ahí se quedan, sin moverse un pelo, porque con un cazador del aire, moverse es morir. El que se queda quieto, vive. Por eso ese silencio que viene después de esa llamada es tan completo, tan total. No es que se hayan ido, es que están ahí, a tu lado, congelados, conteniendo la respiración. Si alguna vez sales al patio y oyes un pitidito fino, agudo, que parece venir de todos lados y de ninguno a la vez, mira al cielo. Casi seguro hay un ave de presa cruzando, y los tienes a todos escondidos a tu alrededor, aunque no veas ni uno. Aviso número 3. El número de notas al final del canto, que te dice cómo de grave es el peligro. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad sorprendente, porque el carbonero tiene otra llamada, esa que hace chicadí, di, 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 que repite esas notitas finales una y otra vez. Pues bien, el número de esas notitas no es por capricho. No las suelta al azar. Cuantas más, más grave el peligro. Cuando el cazador es pequeño, rápido y ágil, de esos que se meten entre las ramas y persiguen al pajarito por dentro del arbusto a toda velocidad, ahí el carbonero suelta un montón de notitas, una detrás de otra, sin parar. Llegaron a contar más de 20 notas seguidas frente a un búho enano, porque ese búho chiquito es justo el peor enemigo que tiene. Pequeño para colarse entre las ramas, rápido para cazarlo en pleno vuelo. En cambio, frente a un búho grandote y pesado, que en lo espeso del arbusto es lento y torpe, el carbonero suelta muy poquitas notas, porque ese no le da tanto miedo, y la respuesta no es huir, sino algo muy distinto del que te hablo enseguida. O sea que el parito no solo está diciendo «cuidado, hay un enemigo», está diciendo qué clase de enemigo, de qué tamaño, qué tan peligroso, y por lo bajini hasta qué conviene hacer. Es como si en vez de gritar «no más fuego», te dijera «fuego pequeño en la cocina, trae el balde», o «fuego grande en el granero, sal de la casa». La información cambia por completo lo que tú vas a hacer, y los pájaros entienden esa diferencia con solo contar unas notitas. Para que te hagas una idea de lo fino que hilan estos pajaritos, imagínate esto: un búho enorme, de esos grandotes que pesan más de 1 kilo, en campo abierto da mucho miedo, pero dentro de un arbusto espeso es un torpe. No puede maniobrar, choca con las ramas. Para un pajarito ágil es casi fácil. En cambio, el búho enano, ese que cabe en la palma de tu mano, dentro del arbusto es mortal. Se mete por cualquier hueco y vuela rapidísimo. Por eso el carbonero, que de tonto no tiene un pelo, le tiene mucho más respeto al chiquito que al grande, y lo dice clarito en su canto. Muchas notitas para el peligroso, poquitas para el aparatoso. El tamaño del miedo no va con el tamaño del cuerpo, sino con lo que de verdad te puede hacer. Hasta para eso son más sabios que muchas personas que conozco, y todos los demás pájaros del patio que lo oyen lo entienden y reaccionan según el caso. No solo otros carboneros, gorriones, zorzales, jilgueros, todos leen ese mensaje, aunque sean de otra especie y canten distinto. Es como si todos hablaran lenguas diferentes, pero entendieran las mismas palabras importantes, las que salvan la vida.
Tu patio está corriendo este sistema ahora mismo, mientras tú lees esto. Y lo más bonito es que cuando aprendes a contar esas noticias, aunque sea por encima, empiezas a saber tú también si lo que ronda es algo grande y lento o algo pequeño y mortal. Aviso número 4. El alboroto que sube de tono, el famoso acoso en grupo. Cuando el peligro no está volando, sino posado, quietecito en una rama, los pájaros no se callan ni se esconden. Hacen justo lo contrario. Se juntan, arman escándalo y van hacia él. A eso se le llama acoso, y es de las cosas más valientes que vas a ver en tu jardín. Si de pronto oyes que el alboroto sube y sube, que cada vez hay más pajaritos chillando, y notas que se están juntando todos hacia el mismo árbol, agitados, escandalosos, casi seguro hay un búho o un gavilán posado ahí, descansando, y esos pajaritos no están huyendo. Están organizando un desalojo, lo rodean, le gritan, le pasan rozando, lo molestan sin parar para que se harte y se vaya. Y déjame que te explique por qué hacen algo tan arriesgado, porque al principio parece una locura. Si yo fuera un pajarito y hubiera un gavilán posado cerca, lo último que se me ocurriría es ir a gritarle en la cara. Pero tiene su lógica, y es de las cosas más listas de la naturaleza. Verás, un cazador del cielo caza por sorpresa. Su fuerza está en pillarte desprevenido, en caer sobre ti antes de que lo veas. Pero un cazador descubierto, señalado, rodeado de escándalo, ya no sirve de nada. Ha perdido su mejor arma, que era el factor sorpresa. Así que los pajaritos, al armar todo ese alboroto, le están diciendo a la cara: te vimos, ya todos saben que estás ahí, aquí no vas a cazar nada, así que mejor lárgate a otro lado. Y el cazador, que no es tonto, entiende el mensaje, y se va a buscar un patio donde no lo hayan descubierto. Y lo más increíble es que funciona casi siempre. Se ha visto a búhos y a gavilanes salir espantados de su rama por culpa de un grupo de pajaritos 10 veces más chicos que ellos. Es como cuando en un pueblo la gente sale a la calle con cacerolas para echar a alguien que no quieren. No le pegan, pero le hacen la vida imposible hasta que se va. Y hay otro detalle precioso. En ese acoso participan especies distintas, todas juntas. El carbonero llama, y vienen el gorrión, el jilguero, el zorzal, cada uno aportando su escándalo. Se olvidan de sus diferencias y se unen contra el enemigo común. Así que, cuando oigas ese alboroto creciente concentrado en un punto, ya sabes, ahí hay alguien posado al que están echando entre todos. Y si te asomas con calma, sin asustarlos, muchas veces vas a poder ver al búho o al gavilán que ellos ya descubrieron antes que tú. Aviso número 5. Las alarmas que empiezan desde abajo, desde el suelo. Hay un tercer tipo de aviso distinto a los dos anteriores, y es muy útil que lo sepas reconocer. Cuando el peligro viene del suelo, un gato, un perro suelto, un zorro, una comadreja, la alarma no arranca arriba en las ramas, arranca abajo. Primero saltan los pájaros que andan por el pasto, los zorzales, los que picotean en la tierra. Sueltan ese cloqueo nervioso, ese tuc 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 cortado y repetido, y desde ahí la alarma sube hacia las copas de los árboles. La respuesta es distinta porque el peligro tiene otra forma. Un gato no puede seguir a un pájaro por el aire, así que lo inteligente no es quedarse quieto como con el halcón, sino subir, ponerse a salvo en lo alto. Y fíjate qué bien pensado está todo. Con el peligro del cielo, lo que te salva es quedarte quieto y pegado a la rama, porque moverte te delata. Con el peligro del suelo, lo que te salva es justo lo contrario. Subir, hacer ruido, volar a lo alto donde el gato no llega. El mismo pájaro, según de dónde venga el peligro, hace cosas opuestas y nunca se confunde, porque el sonido del aviso ya le dijo de dónde viene la amenaza antes de que él la vea siquiera. Esta alarma de suelo la vas a reconocer rápido una vez que sepas escucharla, porque es muy distinta de las otras. No es fina ni disimulada como la del cielo. Es seca, repetida, machacona. Ese tuc 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 que el zorzal suelta sin parar mientras salta de rama en rama subiendo cada vez más alto. Casi parece que estuviera regañando a alguien, y en cierto modo lo está haciendo. Le está cantando las 40 al gato, diciéndole que ya lo vio, que no se va a dejar pillar. Por eso, si oyes ese cloqueo seco viniendo de abajo, de un pájaro posado cerca del suelo, hazme caso. Hay un gato, un perro o algo así, rondando a pocos metros de ese pájaro en ese mismo momento. Y aquí va un consejo de los que sirven de verdad, sobre todo si tienes nietos que dejan la puerta abierta o un gato del vecindario que se cuela en tu jardín. Esta alarma es la que más vas a oír y es una herramienta que te puede ahorrar disgustos. Si estás dentro de la casa y oyes ese cloqueo nervioso afuera, asómate. Muchas veces vas a descubrir al gato agazapado entre las plantas, justo antes de que le dé caza a alguno de tus visitantes.
Hay gente que alba más de un pajarito sono más por hacerle caso a esa alarma y salir a tiempo. Los pájaros te avisan dónde está el gato. Tú solo tienes que escuchar y mirar donde ellos te dicen. Aviso número 6. El silencio de atención que no tiene nada que ver con peligro. Y aquí hay que hilar fino, porque no todos los silencios significan lo mismo. Hay un silencio que no es de miedo, es de curiosidad. Cuando algo desconocido entra en el patio, un objeto nuevo, un movimiento raro, un ruido fuera de lo normal, la red se queda callada un momentito mientras lo procesa. No es pánico, es atención. Los pájaros están recogiendo información antes de decidir cómo clasificar eso que detectaron. Tú mismo lo provocas más de lo que crees. Te mueves de golpe en la ventana de la cocina, suena la puerta de un carro, el vecino arranca la podadora. Todo eso provoca silencios cortitos mientras la red actualiza su evaluación. Y la clave para diferenciarlo está en una cosa muy simple. ¿Cuánto dura? El silencio de peligro de verdad dura más. La red espera, espera y espera, hasta confirmar que la amenaza pasó antes de volver a cantar. El silencio de simple atención se resuelve solo en menos de un minuto. Así que cuando caiga el silencio, no salgas corriendo. Cuenta. Si en 30 o 40 segundos vuelve el canto, era curiosidad nomás. Si el silencio se alarga y se alarga, ahí sí, había algo serio. Aviso número 7. El gritón del patio, ese que cuando chilla todos obedecen sin preguntar. En casi todos los jardines hay un pájaro grande y ruidoso que es el altavoz oficial del barrio. Aquí en muchos lugares es el arrendajo, ese pájaro azul de cresta y de mal genio. Cuando ese suelta su grito, ese chillido áspero que corta el aire y si se oye por toda la cuadra, todos los demás pájaros del patio se callan en 2 segundos. Sin verificar nada, sin comprobar, a ciegas. Y eso, fíjate, es porque ese gritón se ha ganado la confianza absoluta de todo el vecindario a base de acertar. Lleva tanto tiempo dando avisos verdaderos que cuando grita nadie duda. Todos obedecen primero y preguntan después. Es como ese vecino del pueblo que cuando dice «viene tormenta», todos meten la ropa, porque siempre acierta. Pues ese pájaro es el vecino que avisa. Y aquí hay algo que me parece de lo más sabio de toda esta historia. Los pájaros pequeños no tienen tiempo de comprobar si la alarma es verdad. Si el gritón grita y ellos se ponen a pensar, a ver, ¿será verdad o no? Para cuando lo decidan, ya están en el pico del gavilán. Así que han optado por una regla muy sencilla. Si el de confianza grita, yo me escondo, y ya luego averiguo. Es mejor esconderse 100 veces de mentira que quedarse una sola vez y que esa sea la buena. Vale más perder un minuto de comida que perder la vida. Es la misma cuenta que hacemos los humanos cuando suena una sirena. No nos paramos a investigar, nos movemos primero. Y como ese gritón casi nunca falla, la cuenta les sale a favor. Hay otra cosa de este pájaro que vale la pena que sepas. No solo avisa de cazadores. Cuando llega un intruso de su propia especie, cuando hay disputas por el comedero, cuando ronda una culebra, también levanta la voz. Aprende a distinguir su grito de alarma de verdad, ese chillido áspero y urgente, de sus otros chillidos de pelea o de fanfarronería, que son más como una cháchara. Con el tiempo notarás la diferencia en el tono. Si lo oyes gritar de esa manera urgente y cortante, hazle caso tú también. Algo pasa. Ese pájaro lleva la voz cantante del patio y rara vez se equivoca. Aviso número 8. Y este es de los más astutos que vas a ver. El tramposo que imita al halcón para quedarse solo con la comida. Resulta que ese mismo gritón azul tiene otro truco bajo el ala. Y es uno digno de admiración por lo pillo. Sabe imitar el grito de un gavilán o de un halcón casi a la perfección. Durante años se pensó que era casualidad, que sonaba parecido por accidente. Pero hoy se sabe que no. Lo hace a propósito. El muy pillo se acerca al comedero, suelta el grito del halcón y todos los pajaritos salen volando despavoridos pensando que hay un cazador. Y entonces él, tranquilo, se queda solo, con todas las semillas para él. Tú casi seguro que has visto esto sin saber lo que veías. El comedero se vacía de golpe sin ningún motivo. Miras al cielo, no hay nada. Y ahí está él, posadito en el borde, comiendo a sus anchas. Te acaban de hacer una jugarreta delante de tus narices. Y aquí está lo interesante del asunto, que da para pensar. Esa misma confianza ciega que comentábamos antes, esa que les salva la vida a los pequeños, es justo la que el listillo aprovecha para engañarlos. La virtud y la debilidad son la misma cosa. Como los pajaritos están acostumbrados a obedecer primero y preguntar después. El tramposo solo tiene que imitar bien el grito del halcón y todos salen corriendo. Es el viejo cuento del pastorcito mentiroso, pero al revés y con final feliz para el mentiroso, porque el muy granuja casi nunca se queda sin comer. Ahora bien, no creas que le sale gratis. Si abusa demasiado del truco,
Si grita halcón todos los días, los demás pájaros poco a poco le van perdiendo el respeto al aviso y entonces ya no funciona. Por eso el tramposo lo usa con medida, de vez en cuando, justo lo suficiente para no quemar el engaño. Hasta para mentir hay que tener cabeza, y es que la red de avisos del patio funciona honesta casi siempre. Pero de tarde en tarde, alguien suelta una mentira a su favor, y los de abajo, los pajaritos pequeños, no tienen forma de comprobar si el aviso es verdadero antes de reaccionar. Ni ellos lo sabían, ni tú tampoco, hasta ahora. La próxima vez que veas tu comedero vaciarse de golpe, sin que aparezca nada en el cielo, fíjate bien quién se queda. Si ves a ese pájaro grande comiendo solo y tan campante, ya sabes quién dio la falsa alarma. Aviso número 9. Las distintas caras del silencio según de dónde venga el peligro. Quiero que volvamos un momento a ese silencio del principio. 3 segundos, todos los pájaros desaparecidos, porque ya viste que no todos los silencios son iguales, y ahora puedes leerlos. Un ave volando produce el silencio más completo y más rápido. La llamadita fina viaja por la red más rápido de lo que se mueve el halcón. Para cuando el cazador cruza por encima de tu comedero, los pájaros llevan 3 segundos escondidos. El halcón ve un comedero vacío y sigue de largo. El sistema funcionó. Le ganaron por la mano. Un ave posada produce otra cosa. No silencio, sino alboroto. Ese acoso del que ya hablamos. Y un peligro de suelo produce ese tercer patrón. Las alarmas que arrancan abajo. 3 situaciones, 3 respuestas distintas y todo lo lleva el sonido. Una vez que aprendes a distinguirlas, el patio deja de ser un misterio y se vuelve un libro abierto. Tú solo tienes que aprender a leer las 3 letras. El silencio total es peligro del cielo, el alboroto concentrado es peligro posado, y el cloqueo desde el suelo es peligro de patas. Y ahora quiero pedirte una cosa, porque sé que muchos de ustedes están entendiendo esto por primera vez y se les está encendiendo algo por dentro. Si esto te está sirviendo, pausa el video un segundito y escanea el código QR que ves en pantalla. Te lleva a vocesdejardín.org, donde tenemos más sobre estas cosas del jardín, contadas con calma, como me gusta a mí. Y aprovecha pues para dejarme un comentario abajo, contándome qué silencio o qué alarma has notado tú en tu propio patio. Ese silencio raro que nunca supiste explicar, esa alarma que te llevó a descubrir algo. Yo leo todo lo que me escriben de verdad. Me encanta saber qué están oyendo ustedes en sus jardines, desde donde sea que me estén escuchando. Bueno, sigamos, que todavía nos quedan avisos buenos por ver. Aviso número 10. Las voces que cruzan tu cielo de noche, cuando crees que todo duerme. Agárrate aquí, porque esto cambia el tamaño de todo. La red de avisos de tu patio no termina en la cerca de tu casa, y tampoco se apaga cuando cae el sol. En las noches grandes de migración, allá por la primavera y el otoño, el cielo encima de tu techo se llena de pájaros. Millones de ellos moviéndose en la oscuridad total, allá arriba, muy alto, llamándose unos a otros para no perderse. A esas llamadas se les dice llamadas de vuelo. Son notitas breves y agudas que sueltan los pájaros mientras viajan de noche para mantener al grupo unido en lo oscuro. Y cada especie tiene la suya. Piénsalo. Viajan cientos de kilómetros en plena noche, sin luz, sin ver casi nada, y aún así no se pierden los unos a los otros. ¿Cómo lo hacen? Pues hablando. Van soltando esa notita cada poco, como diciendo: aquí estoy, y los demás responden, y así, a base de vocecitas en la oscuridad, el grupo entero se mantiene junto kilómetro tras kilómetro. Es como una caravana que cruza el desierto de noche, y cada uno va cantando bajito para no separarse de los demás. Un aparatito de grabar puesto en tu pato, una noche despejada de migración, puede reconocer decenas de especies pasando por arriba sin que veas ni un solo pájaro. Quédate con esa idea un momento, porque es de las cosas que a mí más me asombran. Tú estás dormido en tu cama, las luces apagadas, todo en calma, y por encima de tu tejado están pasando ríos enteros de aves, miles y miles, hablándose en lo oscuro. Hubo una noche en que se calcularon más de 400 millones de aves, volando sobre todo el este de un país entero, en una sola noche. 400 millones. Cuesta hasta imaginárselo, pasando por encima de techos como el tuyo, mientras la gente dormía sin enterarse de nada. La próxima vez que salgas de noche a tomar el fresco en primavera o en otoño, párate un momento, apaga la luz del porche y aguza el oído hacia el cielo. Con suerte, en una noche clara, oirás esas vocecitas finas allá en lo alto, y entonces sabrás que no estás solo, que medio cielo está de viaje sobre tu cabeza. Aviso número 11. Los visitantes cansados que bajan al amanecer con voces de otra tierra. Y cuando todos esos pájaros que viajaron de noche descienden al amanecer, agotados, sin fuerzas, necesitando comer y descansar,
bajan al primer lugar que encuentren con árboles y matorrales, y ese lugar, en ciertas mañanas, puede ser tu patio. Los pájaros que caen en tu seto y en tus árboles esas mañanas no son los tuyos de siempre. Son visitantes que vienen de cientos de kilómetros de distancia, con alarmas, cestes y costumbres afinadas para otros lugares completamente distintos, metidos de golpe en la red de tu jardín por unas pocas horas antes de seguir su camino. Esas mañanas, el sistema de tu patio funciona con voces desconocidas. Tus carboneros de toda la vida se topan con alarmas y con acentos que nunca habían oído. La red procesa, se adapta, hace hueco a los recién llegados. Y para el mediodía esos pájaros ya se fueron, pero esa mañana tuvo una textura distinta a cualquier otra. Y casi todos los que estuvieron parados afuera esa mañana no tenían ni idea de lo que se movía a su alrededor. Si una mañana de primavera sales y oyes el patio más lleno, más revuelto, con cantos que no reconoces, no es tu imaginación. Tienes huéspedes de paso, y vale la pena pararse a escucharlos, porque mañana ya no estarán. Aviso número 12, y el último, que en realidad es el más tierno de todos. El murmullo bajito que significa que todo está bien. Porque no todos los sonidos del patio son de alarma. Hay un sonido constante, suave, bajito, que es justo lo contrario del peligro. Son esas llamaditas de contacto que se hacen los pájaros entre ellos mientras comen tranquilos, mientras saltan de rama en rama sin prisa. Es como cuando una familia anda en la cocina y se oye un murmullo, nadie dice nada importante. Dice, pero ese rumor significa que todo está en calma, pues los pájaros tienen su murmullo. Y aprender a oír ese murmullo es tan importante como oír las alarmas, porque el día que ese murmullo se corta de golpe, sin que haya ningún grito, ese silencio que cae sobre la calma es la primera señal de que algo cambió. Un patio que suena asentado, con su rumorcito de fondo, es un patio en paz. Un patio que se queda mudo, de repente es un patio en alerta. Y tú, una vez que aprendes a notar ese rumor, vas a saber distinguir uno del otro sin esfuerzo, casi sin pensarlo, como quien nota el cambio de humor en su propia casa. Te voy a dejar con una sola cosa, una que puedes empezar hoy mismo. La próxima vez que tu comedero se vacíe de golpe, no mires primero. Escucha, si oyes esa llamadita fina y aguda, casi imposible de ubicar, fue del cielo, hay algo volando. Si oyes el aspusboroto subiendo de tono y a los pajaritos juntándose hacia un mismo árbol, hay algo posado y lo están echando entre todos. Si oyes el cloqueo seco desde el suelo, hay algo de 4 patas a pocos metros en ese instante. Haz eso durante 2 semanas. Nada más eso. Escucha antes de mirar. Y te aseguro que vas a empezar a oír cosas que llevabas años filtrando sin darte cuenta. El murmullo suave que dice que todo va bien. El corte de golpe que dice que algo cambió. La diferencia entre un patio asentado y un patio en alerta. Tu jardín lleva hablándote toda la vida. El idioma se puede aprender, y créeme que pide más atención que conocimientos. Te falta ser un sabio, hace falta querer escuchar. Y una vez que lo oyes de verdad, ya no vas a poder dejar de oírlo. Vas a salir al patio una mañana cualquiera y vas a entender por primera vez todo lo que esos pájaros llevan diciéndote desde siempre. En el próximo video te voy a contar algo que va a cambiar cómo miras a ese pájaro que viene a tu comedero todos los días. ¿Por qué te reconoce la cara y qué hace cuando te ve llegar? No te lo pierdas. Nos vemos pronto en el jardín.